El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar e invitándoles también a ustedes a la reflexión, escuchando la primera lectura, yo me quedaría lo que en sí el texto nos quiere dar a conocer. Es sobre todo un texto que va directamente a la soberbia. ¿Qué pasa con la primera lectura? Hemos recibido una misión y pensamos que por méritos propios esa misión depende de nosotros y creemos que lo hacemos por ello. Por ser vos quien sois, podría ser esta frase la que nos ayuda a nosotros a entender cómo el Señor, hablando de esta manera, en muchas ocasiones nos damos cuenta que nos terminamos creyendo e incluso mayores que Dios. Por eso la primera lectura nos narra esa experiencia de aquel que ha enviado y que de verdad termina haciendo las cosas como no debería haberla hecho. Y encontramos dentro de esa primera lectura también un sinnúmero de metáforas. Por ejemplo, aquel que tiene que gobernar el bastón es gobernado por el bastón. Quiere decir que ha caído en la mayor desgracia de su vida por ser incapaz de reconocer de quién o en quién ha sido enviado. No a arrasar, sino más bien a llevar lo que el Señor a su vez también le ha encomendado. Y lo vemos claramente, dice, pagarás por tu soberbia. Y esa metáfora dice, meteré dentro de tu carne, dentro de tu grasa, dirá otra traducción, esa fiebre con el ardor de un fuego, quiere decir, ese castigo que recibirás por haber obrado de manera soberbia. Muchas veces pareciera que nuestra carta de presentación es eso, ensoberbiarnos, podría decirlo. Y me perdonan si la palabra en español es muy incomprensible, pero muchas veces nuestra vida se va moviendo por esto. La soberbia nos termina ganando la buena voluntad. La soberbia nos termina a nosotros llevando por caminos de esa autosuficiencia que muchas veces caemos, que terminamos creyendo el ombligo del mundo. Podríamos decirlo de esa manera para hablar en un lenguaje más coloquial y más claro. Y eso lo que yo me quedaría en esta primera lectura. Un acto concreto de soberbia y que Dios responde con ira al que se eleva sobre su propio ego y actúa de manera soberbia. Muchas veces, como les digo, puede ser la carta de presentación e incluso el estereotipo que nos pondrán a muchos, porque no nos conocen, porque a lo mejor hacen el juicio de valor y ya sabrán ustedes de muchas otras tantas ocasiones que nos ha tocado vivir. Pero quisiera irme, después de ver este acto de soberbia, de no hacer lo que Dios nos pide y creer que somos nosotros los que terminamos creyéndonos la historia, porque para eso somos buenos, vayámonos al Evangelio. Al Evangelio de una forma clara. ¿Qué significa la pequeñez? Y en esto quiero detenerme a hablar de algo que es importante, sobre todo, ¿qué implica la sencillez de mi vida para que el Señor haya querido revelarme esos misterios escondidos a los sabios y a los prudentes? Hablar de sencillez es todo aquello que se contrapone
y que es contrario a lo doblez, a la vida doble. Yo soy sencillo, bueno, tú lo dirás, pero si no hay un signo claro de esa sencillez, es una contraposición o una dicotomía de una realidad que podríamos llamar en muchas ocasiones una doble personalidad. Y sobre todo especialmente es aquello que también nos complica y de verdad a veces nos hace a nosotros caer en muchos sinsentidos. En sinsentidos que de verdad a veces no terminamos ni de entenderlo. Porque hemos referido la sencillez a una forma muchas veces de vida, a una forma de vestir. Esa persona viste con sencillez, pero la sencillez no es solo lo efímero y lo externo. La sencillez es sobre todo la transparencia de nuestra vida interior, más profundamente. Y esa transparencia de la vida interior, que hoy nos habla el Evangelio, yo me quedo con eso que inicia el Evangelio el día de hoy. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, la has revelado a los sencillos, a los pequeños. Sí, Padre, porque sí lo has querido. El primer paso de la sencillez es la apertura del corazón. Primer paso, la apertura del corazón. ¿Qué significa la apertura del corazón? Dejar que Dios entre en mi alma. Porque solo en mi sencillez, en esa pequeñez, yo seré capaz de esa apertura de corazón a lo que Dios de verdad me está ofreciendo, alejando de mí ese afán de soberbia que nos hablaba la primera lectura, hablando de ese afán de egoísmo que a veces nos sumerge, pero ante todo también abriéndonos a esa capacidad de apertura al hermano, apertura a Dios, no creyéndome soberbio, no siendo egoísta, pero ante todo abriéndome al otro. Ese es el primer paso que de verdad nos sirve a nosotros para entender de verdad qué es la sencillez. Incluso no llenándonos nuestro corazón de rencores. A veces vamos tan cargados de rencores. El que me las hace, me las paga, dirán algunos. Pasamos página, pero al pasar la página yo la dejo marcada, porque de verdad nos volveremos a encontrar en el camino. Dirá el refrán, ¿no? Herreros somos y en el camino andamos. No dejar que nuestro corazón se convierta en un basurero de rencores, y especialmente teniendo esta lectura, que yo no guardo ningún resentimiento contra nadie. Porque si mi apertura es hacia a Dios, también mi apertura me hace ir un paso más hacia el hermano, sin resentimiento, sin egoísmo, sin dejar que me arrastren mis pasiones o incluso perdonando las miserias de mi hermano, que a veces son las evidencias también de las miserias de mi vida que en el otro puedo ver y que incluso a veces yo no las quiero ver por ese acto claramente de soberbia. Segundo paso, hemos hablado de la apertura a Dios. Ahora hablamos de la sencillez como apertura de mente. Dejarme interpelar por Dios. Dejarme interpelar por Dios y sobre todo especialmente en este aspecto fundamentalmente de la gracia que da Jesús por haber revelado esto a los sencillos, a los pequeños, es dejarme interpelar por Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a esa interpelación de Dios? A veces nos dará miedo y a veces ni queremos entrar en esa dinámica, porque es más fácil interpelar lo que a nosotros y a nuestro sano juicio puede ser lo que es importante. Pero siempre tenemos que partir que en mi vida de sencillez también hay una interpelación de mi mente, de no conceptos preconcebidos, sino de una apertura especialmente que me lleve a mí a poder conocer al otro, a poderme abrir al otro. Por eso, queridos hermanos, estamos, creo yo, en este momento entendiendo que la sencillez la hemos venido
acuñando de una manera distinta, sobre todo al leer este evangelio, porque como tercer paso es especialmente la apertura de la sencillez a la voluntad, abandonarme a la voluntad de Dios, darme cuenta también que yo acepto el plan de Dios en mi vida, que yo estoy viviendo la experiencia de abandono a lo que Dios quiere de mí. Tercer paso, apertura a la voluntad de Dios. Esa es la sencillez. Cuarto punto, especialmente la apertura de mis sentimientos. Instruir la necesidad y socorrer a los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos cerramos en nuestro egoísmo? Que de verdad nos genera una parálisis, que no nos deja de verdad poder ver la necesidad del otro. Que decimos muchas veces como esa cuestión de ni yo tengo y voy a darle al otro. Pero muchas veces no es reducir ese sentimiento en ir en la búsqueda del otro solo porque tengo que darle, sino también porque puedo acompañarle, porque puedo estar presente, porque puedo ser en su vida alguien que acompaña ese proceso de vida. Y esto es la verdadera sencillez, queridos hermanos y hermanas. La sencillez no es lo que nosotros hemos venido pensando, solo darnos cuenta de lo que para nosotros es válido o incluso que nuestros criterios determinan que puede ser válido. Yo no puedo decir esa persona es sencilla porque veo lo que mis ojos ven. Yo puedo ver en esa persona la sencillez de cómo de verdad vive estos pasos, la apertura del corazón, la sencillez, sobre todo en la apertura de la mente, la apertura a la voluntad de Dios, la apertura de sus sentimientos, pero sobre todo de la experiencia de fe, apertura de la fe, que es descubrir la mano de Dios en el sufrimiento y sin rebelarme. Encontrar la mano de Dios por mi fe que yo tengo, saber que yo lo que puedo estar pasando en este momento actual es porque así Dios lo quiere. Y si Dios permite el mal, lo dirá San Pablo, es porque sacará de ahí un gran bien. Pero ahí es donde nosotros estamos en estos tiempos actuales resbalando mucho. Porque si no aceptamos el plan de Dios, pero sí queremos que Dios dé una apertura a mis planes y proyectos donde no figura esa fe que yo tengo en Él. Qué importante es sobre todo, y por eso hoy quise detenerme a hablar de este aspecto tan esencial cuando hablamos de sencillez. Porque en esta realidad, queridos hermanos, es sobre todo darnos cuenta de que por mi fe yo acepto todo y descubro que viene y procede de Dios, y me doy cuenta también, sin rebelarme, acepto ese plan que el Señor ha de verdad trazado para mi vida. Entonces, los 4 pasos de la vida de sencillez. Primero, apertura del corazón. Segundo, la sencillez también es apertura de mi mente, apertura de mi voluntad, apertura de mis sentimientos y apertura de mi fe. 5 pasos. Pero también estos 5 pasos hay que desarrollarlos claramente en campo. La sencillez con Dios. ¿Cómo me presento ante Dios? La sencillez con la jerarquía. Veo en ellos sus límites, sí. Veo en ellos también sus dificultades. Pero me doy cuenta que eso que yo veo en la jerarquía, en mis obispos, en mis sacerdotes, eso me impide también a mí poder ver lo bueno que hay en las demás personas. Vemos cómo es no solo reconocer a Dios como un Dios bueno, también reconocer con la sencillez de mi vida lo bueno que hay en los demás. Y no perder el tiempo, sobre todo, pensando si eso no me hace bien o no me hace mal, sino lo veo como una riqueza. Lo bueno que hay en los demás. Lo veo como una riqueza para mi iglesia, para mi comunidad, e incluso en el ámbito
de mi familia. Vemos cómo es necesario, y hoy por eso, como les digo, insisto, quise detenerme en este aspecto, porque este evangelio lo hemos escuchado muy corto, son prácticamente 3 versículos, pero que nos enseñan mucho, que nos enseñan de verdad que ese campo de la sencillez también lo llevo a realizarlo conmigo mismo. De esa realidad, especialmente, que tenemos que darnos cuenta de alejar de nosotros todo aquello que lo denominamos como los enemigos de la sencillez, la soberbia, el racionalismo. Es que esto es lo que yo creo y esto es lo que tiene que hacerse así. Esto es lo que debe hacerse así, y como yo lo creo que es así, racionalismo. No hay capacidad de humildad, pero sobre todo esa concreta realidad de lo que hemos llamado lo políticamente correcto. Eso es enemigo de la sencillez. O incluso el respeto humano, que tanto daño también hace. Esos son enemigos de la sencillez. Racionalismo, soberbia, respeto humano, lo políticamente correcto, o aquellos que dicen, sobre todo especialmente, lo que a nosotros no nos hace bien para progresar en nuestra vida espiritual. Y como frutos de esa sencillez, podemos nosotros saber que todo nos implica mejor. Vivimos nuestra vocación felices, en obediencia y sobre todo en compromiso. Todo penetra mejor, sobre todo en las necesidades de la iglesia, de mi comunidad, de los que están a mi alrededor, de todo aquello que yo puedo hacer por los demás sin esperar incluso nada a cambio. Que todo se afronta mejor con la sencillez, sí, la vida, el sufrimiento y las dificultades del día a día que nos toca vivir, con sencillez, con paciencia. Siempre lo he dicho yo y en muchas ocasiones, nosotros no nos consideramos personas violentas, pero vamos ejerciendo violencia en cada momento, en cada situación que vivimos del día a día. Vivimos un tiempo de pandemia. ¿Cómo ejercemos violencia? Por la desesperación. ¿Cómo ejercemos violencia? Porque queremos que todo sea ya, cuando de verdad no hemos tenido ni la más mínima capacidad de reconocer que cuando tuve todo lo que posibilitaba aquello, no le daba el valor que ahora sí está teniendo, y que para mi vida también tiene que ser importante esto, queridos hermanos. No, pero no soy violento, pero ejerzo violencia sobre los demás. Queridos hermanos y hermanas, todo se sana mejor, incluso viviendo ese ámbito de la sencillez. Las heridas de nuestra mente, las heridas que nos ha causado la indiferencia de muchos, las heridas que nos causa las persecuciones de los mismos y de los contrarios, la realidad concreta de las heridas de nuestro corazón cuando nos hemos dado e incluso hemos sido incomprendidos, cuando hemos donado nuestra vida, pero no han sido capaces de valorarla, cuando nuestros sentimientos han aflorado y no han sido capaces de poder ser aceptados por los demás, por siempre el maldito prejuicio, que es lo que nos hace más daño. Que en este día nosotros le digamos gracias, Señor, porque sí, de verdad, hoy me he dado cuenta que estas cosas sí las has revelado a los sencillos. Y yo hoy me he dado cuenta que por la sencillez de mi vida soy el primer destinatario de ese gran tesoro que has querido ocultar a los sabios y prudentes. Y sí, porque así lo has querido. Ojalá que hoy nosotros hayamos aprendido lo que de verdad es la sencillez y la podamos vivir como un gran valor de nuestra vida cristiana, alejando todo tipo de soberbia, lejos de todo racionalismo, o especialmente de ese respeto humano o de lo políticamente correcto. Que el Señor de verdad nos haga sencillos y que de esa sencillez nosotros podamos vivir los grandes valores del Evangelio. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.